Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del aula virtual donde hoy vamos a tener a un invitado especial. En esta oportunidad tendremos al ingeniero Mauricio Suárez, campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala de Venezuela 2019-2020 con el club Delta Te Quiero. Hoy tenemos a este invitado especial, un gran amigo, un gran profesional y que vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante, pero vamos a dejarlo que sea él mismo quien también dé su palabra de apertura. Saludos, Mauricio. Bueno, profe, no, primero que nada, bueno, agradecerte por la invitación y me alegra mucho, ¿no? Que sigamos en sintonía, que sigamos por ahí compartiendo un poco de nuestros conocimientos con muchos entrenadores que están muy pendientes, ¿oíste? Siempre hay gente que nos escribe a través de las redes, que nos han visto, que han visto las entrevistas que hemos hecho y eso es importante. Es bonito porque al mismo tiempo te escriben por ahí, profe, mira, no pude aclarar tal duda, ¿me puedes ayudar? Y sí, con mucho gusto hemos hablado con otros entrenadores por allí que han quedado con alguna duda y bueno, agradecido, Frederick, gracias de nuevo por la invitación. Quería hablar un poco sobre lo que nosotros le denominamos situación especial del portero jugador. ¿Te parece? Perfecto. Vamos entonces. Comenzamos con el profe Mauricio. Yo me desaparezco de la edición, voy a tener el audio, pero dejamos al profe Mauricio para que él desarrolle el tema. ¿Ok? Ok, Frederick, bueno, vamos a iniciar un poco con lo que es, nosotros le denominamos situación especial, ¿sí? La situación de portero jugador. Fíjate, Frederick, en esta oportunidad vamos a entrar directamente en un curso online que nosotros estamos promocionando y promoviendo a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Vamos a poder visualizar aquí un poco de lo que tiene el contenido de esta fase en específico, ¿no? Como lo es el portero jugador y bueno, esperando que sea de mayor provecho para todos. Vamos a hablar un poco de la parte teórica, ¿sí? Algunas ventajas, desventajas, algunos sistemas de los que son los más utilizados. Y bueno, cualquier duda o cualquier situación que se genere por allí a través de nuestras redes sociales nos pueden hacer llegar y con mucho gusto vamos a estar respondiendo, ¿ok? Entonces, para iniciar, nosotros le denominamos así a situaciones especiales, tanto a lo que es portero-jugador, que sería 5 versus 4, como lo que es una situación de una expulsión, que sería el 4 contra 3. Le denominamos de esta manera, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de lo que es el 5 contra 4, ¿sí? Tenemos que es una situación especial, 5 contra 4, vamos a iniciar hablando desde el punto de vista ofensivo, del ataque, ¿sí? Puede ser utilizado como un sistema de ataque más, para atacar defensas muy cerradas, con el marcador a favor, para tener posesiones más largas y evitar que el rival tenga el balón. Cuando el rival nos está dominando y queremos romper su ritmo de juego, también es muy válido para usarlo en este momento, pero casi siempre se utiliza como una situación especial de juego, generalmente cuando estamos por debajo en el marcador. Últimamente también para romper algún empate que no sea de beneficio, para que el resultado no nos esté dejando donde queremos llegar en la tabla de posiciones, ¿no? Por allí manejando ese tema de la tabla de posiciones. Últimamente también se está usando mucho para romper los empates, pero todo esto va a criterio muy personal del entrenador, del cuerpo técnico, lo que tengan pautado y hablado con su equipo. ¿Ok? Dentro de los posicionamientos más utilizados en el portero jugador tenemos el 3-2, el 2-1-2, el 2-3,
el 4-1 y el 1-2-2, que también es conocido como pirámide, ¿ok? Estos son algunos de los posicionamientos más utilizados. Hay muchos otros, hay cualquier cantidad de posicionamientos que pueden surgir a la hora de un partido, ¿sí? Y cabe destacar que en todos los posicionamientos pueden existir transformaciones, es decir, pasar de un posicionamiento a otro. Generalmente es como nosotros lo trabajamos, ¿ok? Partimos de un posicionamiento, por ejemplo, 3-2 y terminamos enlazando con un posicionamiento 1-2-2 o quizás con un 2-3, ¿sí? Todo esto para buscar generar dudas en el rival y que en esa situación podamos encontrar espacios que sean aprovechables para encontrar situaciones de finalización. ¿Ok? Vamos a ver si nos permite verlo acá. Frederick, en ese momento se ve la pizarra. Sí, sí, ahí se ve la proyección. La pizarra, la Se, otra sí no se ve. se ve. Tendrías que salir de ahí para ingresar a la Ah, ok. Bueno, vamos. Luego lo hacemos con la pizarra, a ver. ¿Ok? claro. Ok, dentro de los objetivos de esta situación de portero-jugador, como ya lo mencionamos, generalmente se utiliza para remontar algún resultado adverso, para ganar, obviamente, para cambiar el ritmo del partido, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy ganando, pero tenía una ventaja y quizás el equipo rival se está viniendo muy encima, para cambiar ese ritmo del partido pudiera ser utilizado también. Para igualar diferencia con el rival, ¿sí? Con esto queremos expresar de que si hay mucha diferencia de, digamos, de entre una nómina y otra, y por allí podemos trabajar en la semana de que el portero jugador sea importante para contrarrestar o para hacer más pequeña esa diferencia, pudiera hacerse. Esto, si bien es cierto que ha venido siendo muy criticado a nivel internacional, sobre todo en España, en Italia, de algunos equipos que quieren hacer que su modelo de juego se base en situaciones de portero-jugador, pero no para progresar y finalizar, sino para mantener la posesión del balón, es decir, tratar de que transcurra el tiempo y que por allí no reciban tantos goles, por decirlo así. Entonces ha sido muy criticado, yo lo respeto mucho, no lo utilizo como tal, lo respeto mucho porque creo que cada quien tiene que competir con sus armas y por supuesto que en todas las ligas se ha dado que hay diferencias entre unas nóminas y otras y creo que cada entrenador, cada cuerpo técnico tiene que pelear con las armas que tiene y si el reglamento lo permite, creo que es válido, ¿ok? Quiero destacar de nuevo, nosotros no lo hacemos, no está dentro de nuestro modelo, dentro de nuestra metodología, pero hay situaciones en que sí hemos visto cómo lo hacen en contra, ¿no? Sobre todo tuvimos una experiencia en Colombia con Leones de Nariño cuando jugamos contra Cúcuta Deportivo, ¿sí? Cúcuta Niza, era un equipo de recursos bajos, con jugadores quizás un poco interesantes, pero que todo el partido se dedicaban a esto, a jugar con portero-jugador, no para progresar y finalizar, sino para mantener la posesión. Es decir, que casi el líbero, ¿sí? El pico, digámoslo así, jugaba casi en el área propia, es decir, quedaban muy, muy distanciados y era difícil ir a robar, sobre todo en una cancha que es de 40 por 20, era muy difícil ir a robar porque por allí podían encontrar espacio a las espaldas y generar peligro. Entonces, esto también, sin duda alguna, te invita a ti como entrenador a renovarte, a reinventarte, a trabajar para cuando se te presente esta situación. Entonces, bueno, creo que es algo que está dentro del reglamento, que hay que respetarlo. No, no me gusta tanto hacerlo, pero sí hay que trabajarlo para cuando pase. Y también es muy utilizado para mantener la posesión del balón. Aspectos a tomar en cuenta en esta situación de portero-jugador. Piernas dominantes, esto sí, nosotros lo trabajamos muchísimo. Tratamos de que siempre tengamos
jugadores a pierna cambiada, por lo general, cuando tenemos algún movimiento muy pautado, por allí quizás cambiamos y jugamos un poco a pierna natural, pero normalmente nos gusta pierna cambiada, y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar los movimientos prefabricados para el portero jugador, ¿no? Porque situaciones, calidad de pase, ¿sí? Pegada exterior, que es muy importante, y las características individuales de cada jugador. ¿Ok? Selección de jugadores para esta fase del juego. Algunas recomendaciones que nosotros hacemos. El portero jugador debe tener calidad de pase y buena lectura táctica, ¿sí? Ser capaz de convivir con el riesgo para afrontar estas situaciones. Es decir, yo siempre lo he manifestado, creo que no todos los jugadores son ideales para jugar en esta situación de portero-jugador. Creo que en este momento hay que buscar jugadores más pacientes, jugadores con mayor capacidad de pase que de regate, ¿sí? Y no todos están para estos momentos, por decirlo así. Hace falta saber convivir con el peligro, con el riesgo, ¿no? Para a través de eso conseguir situaciones que nos den ventaja. ¿Ok? Tener en cuenta el posicionamiento del portero jugador, dónde estar ubicado. Esto es muy personal del entrenador también, ¿sí? Si lo quiero ubicar en la banda, si prefiero ubicarlo en el centro, si lo ubica en primera línea, en segunda línea. Nosotros lo ubicamos en una banda y lo ubicamos en primera línea, ¿sí? Lo ubicamos en la línea de creación, ¿ok? Los jugadores de primera línea, es decir, los jugadores de creación, es importante que tengan buen remate exterior y al mismo tiempo que sean pasadores, ¿ok? Y la importancia del remate exterior también que venga pautado de si ese remate va a ser a piernas dominantes, es decir, a pierna cambiada o a pierna natural. Es necesario que el equipo conozca todas las pautas, que el equipo conozca todos los movimientos para que puedan desarrollarse sin dudas. ¿Okay? Y los jugadores de segunda línea, es decir, la de finalización, importante que sean rápidos y buenos finalizadores. ¿Ok? Ya sabemos que hay jugadores que son especialistas en esta línea, ¿sí? Esos jugadores que todos los balones al segundo palo los definen con una tranquilidad y con una facilidad increíble. Hay otros jugadores que no se les da tan bien esta situación de definir esos balones al segundo palo. Entonces eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo, nosotros lo llamamos trabajarlo con especialistas, ¿sí? Cuando en nuestro equipo necesitamos sumar portero-jugador, ya los jugadores saben quiénes son los 5 jugadores que van a estar en esta situación, ¿ok? Porque tratamos de hacer, por supuesto, evaluándolo en la temporada, que ellos conozcan y perciban todas las situaciones del juego. Nosotros luego, como cuerpo técnico, sacamos nuestras conclusiones y bueno, armamos por decirlo así, un equipo ideal, ¿sí? El equipo de especialistas para esta situación. ¿Ok? Como también tenemos nuestro equipo de especialistas para defender esta situación de portero jugador, ¿ok? Puede ser que algunos repitan, que estén en el ataque y en la defensa, probablemente otros no estén en ambas, pero es importante y es recomendable hacerlo. Algunos fundamentos que es necesario trabajar para esta situación de portero jugador, amplitud y profundidad, ¿sí? Amplitud y profundidad. El 3-2 es el posicionamiento más utilizado. El motivo es que nos aporta amplitud y profundidad, ¿ok? Y es como en el sistema, prácticamente es un sistema 3-1 sumando otro pivot, prácticamente, y en cuanto a posicionamiento se refiere, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Por ello nos aporta amplitud y profundidad. Y estos son los primeros conceptos necesarios para atacar cualquier zona, ¿ok? Importante, porque la amplitud.
que hacemos referencia a jugar a todo lo ancho, tratando de aprovechar el máximo del ancho de la cancha, es decir, los 20 metros que nos proporciona. Le pedimos al jugador que prácticamente juegue sobre la línea de banda para que las distancias a recorrer por el rival sean mayores. Entonces, a más distancia de recorrido, puedo encontrar mayor espacio, bien sea en el centro o bien sea en los saltos donde yo lo quiera conseguir. Circulación rápida del balón. Para que esto sea efectivo debe existir circulación rápida y salto de línea, ¿sí? Les recordamos que saltar líneas es, por ejemplo, una situación de que el balón vaya de banda a banda, ¿sí? Sin que pase por el cierre o por el líbero. Ese salto de líneas presupone que el equipo rival va a hacer un giro bastante largo, es decir, no hacen la escala que el pívot llega a defender al líbero. Entonces ese salto provoca un distanciamiento entre los defensores que se puede sacar mucho provecho a partir de ahí. Y la circulación rápida del balón, ¿cómo la incentivamos? Bueno, con el juego a 2 toques, con el juego a 3 toques, con el juego de primera a 1 toque cuando sea necesario. Y hay que, por supuesto, trabajarlo en los entrenamientos para que luego en el partido se vea mucho mejor. La orientación corporal, importantísimo. Esto, fíjense, estos son fundamentos generales del fútbol sala, fundamentos generales de la disciplina como tal, que nosotros nos parece muy, muy importante trabajarlos en las situaciones de portero, jugador también, pero que sin duda alguna pueden ser trabajados también en ataque posicional, pueden ser trabajados en salidas de presión, pueden ser trabajados en cualquier fase del ataque. Puede ser trabajado incluso en las situaciones de balón parado en ataque, ¿sí? Porque son, por decirlo así, fundamentos generales de la disciplina. Nosotros hacemos mucho énfasis en ella porque nos parece que en esta situación de portero-jugador esto hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo casi a la perfección. ¿Ok? Con la orientación corporal nos referimos todos los jugadores reciban bien orientados, viendo la mayor parte de la cancha y siempre la portería rival. Es decir, evitar ese recibir de lado, ¿ok? Que en ese trayecto de que el balón viene del líbero al ala, del líbero al lateral, el lateral reciba mirando solo al ala contraria, ¿sí? Sino que sea capaz de recibir percibiendo la mayor cantidad de espacio o de cancha posible y siempre mirando al arco rival para aprovechar quizás espacios que estén por delante de él. ¿Ok? Superioridades en zonas, crear superioridades en diferentes espacios de la cancha, es un concepto primordial, es decir, por momentos hacer situaciones de 2 contra 1, con las apariciones entre líneas, crear 3 contra 2, es importante esas superioridades y que luego a partir de allí sepamos aprovecharlas. Otros fundamentos importantes a trabajar, bloqueos y cortinas, ¿sí? Importante su uso para crear 2 contra 1 contra los defensores, que es la superioridad de la que hablamos, ¿okay? Entonces, los bloqueos y cortinas vendrían siendo un medio táctico grupal, ¿ok? Si bien es cierto, los bloqueos, algunos entrenadores acá en Venezuela lo pitan mucho, hay otros que permiten un poco más, pero es importante saber cuándo incluirlo. Son situaciones de las que podemos sacar mucho provecho. ¿Ok? Hay que tener muy claro también la diferencia entre bloqueo y cortina, ¿sí? Son parecidas, pero no es lo mismo. Cortina es cuando el jugador, por decirlo así, corta entre el poseedor del balón y su par defensivo. ¿Ok? Corta entre ellos dos para ver qué función hace ese jugador, si sigue o si cambia. Y el bloqueo simplemente es hacer bloqueo sobre el par defensivo del poseedor del balón para que este jugador salga, bien sea por el centro o por la banda. ¿Okay? A partir del bloqueo podemos encontrar continuaciones del bloqueo, podemos encontrar pisadas, podemos encontrar invertir el juego, ¿sí? Ya esto va marcado a cada uno de los entrenadores, ¿sí? En lo que crea y lo que le parezca importante para su equipo.
Zonas de incertidumbre, esto para nosotros es un concepto también sumamente importante, es atacar zonas de duda entre los defensores y hará difícil su reajuste defensivo. Es decir, tratar de evitar, por ejemplo, normalmente los equipos rivales defienden 1-2-1. Con zonas de incertidumbre quiere decir que deberíamos evitar atacar 3-2, atacar 3-1-1. Hay que tratar más bien de atacar, por ejemplo, 2-1-1, ¿sí? Hacer de que el pico defensivo, el pivot, de que en el pivot se genere esa duda de a cuál de los dos jugadores defender, y a partir de que se genere esa duda, aprovecharla. ¿Okay? A eso nos referimos con zonas de incertidumbre. Y pegada exterior. ¿Okay? Ante defensas muy cerradas, es muy importante el remate exterior. Por eso, dentro de nuestro modelo, la importancia de que los jugadores de primera línea, de la línea de creación, tengan buen remate exterior. Ataques directos con portero-jugador. Okay. Cuando hablamos de situaciones directas, nos referimos a ataques de pocos segundos. Normalmente pautados, es decir, prefabricados. Es decir, acá se le da muy poca libertad al jugador, es prácticamente que el jugador desarrolle el movimiento que el entrenador le está pidiendo. Es decir, el balón viene acá, luego va acá, luego tú entras y luego rematas o pasa al segundo palo. ¿Okay? Damos muy poca libertad al jugador de quizás tomar una decisión diferente, un poco más prefabricado. ¿Son buenos o malos? Bueno, nosotros normalmente utilizamos y alternamos entre movimientos prefabricados y movimientos por concepto, con amplitud, con profundidad, como ya los hemos visto, pero es importante, estos movimientos son importantes sobre todo cuando hay poco tiempo para remontar o para lograr ese gol de diferencia. ¿Ok? ¿Cuándo podemos utilizar este tipo de situaciones pautadas? Normalmente se buscan cuando quedan pocos segundos, fíjense, lo dice acá, o con marcador ajustado cuando necesitamos hacer un gol rápido. Más características de este tipo de ataques: generan muchas segundas jugadas, es decir, acciones de rechace, de rebotes, se debe estar atento a esos rechaces. Toma de decisión más cerrada, son más simples de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el jugador solo va a cumplir órdenes, por decirlo así, ¿no? La de toma de decisiones más cerrada porque tiene poco rango para tomar decisiones, ¿ok? Cuando hacemos referencia a una toma de decisión más abierta es cuando el jugador tiene más potestad de decidir lo que va a hacer. Acá es más cerrada porque es un movimiento muy marcado, muy pautado ya, hay que seguirlo al pie de la letra. Generan confianza en cuanto a probabilidades de éxito, ¿sí? Porque cada quien tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y son simples para equipos con menos recursos, ¿ok? Acá una nota importante, hay que darle mucha importancia a la coordinación de los tiempos de acción y las piernas dominantes. Tener en cuenta el número de zurdos de los que disponemos y diseñar los movimientos específicamente para las características de nuestro equipo y nuestros jugadores, ¿ok? ¿Qué queremos hacer referencia acá? No es posible, bueno, nosotros no lo vemos posible, quizás por allí implementar algún movimiento de un entrenador, X con tal movimiento, me gustó, lo quiero implementar, pero resulta que ese entrenador tenía 2 zurdos y yo no tengo ningún zurdo en mi nómina. Entonces, la importancia del manejo de las piernas, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta los jugadores que tenemos, ¿sí? Si vamos a realizar los movimientos a piernas dominantes, a pierna cambiada, ¿sí? A pierna natural, y que a partir de ahí sepamos darle enlace con las situaciones de finalización, con las situaciones de segundo palo, ¿ok? Entonces muchas veces no es copiar un movimiento por hacerlo, sino evaluar qué características tienen nuestros jugadores, nuestro equipo, y a partir de allí generar nosotros nuestros movimientos. Vamos a entrar un poco en lo que es la defensa, ¿ok? Fundamentos de defensa de inferioridades. Cualquier tipo de inferioridad requiere dominar una serie de fundamentos generales, ¿sí? Como los que hablamos en el ataque. Toda inferioridad se defiende en zona, esto es primordial.
el 5 contra 4 se defiende en zona, el 4 contra 3 se defiende en zona. Habrá algún entrenador, alguna persona que lo quiera defender individual, bueno, pero generalmente como norma creo que se defiende en zona y nosotros lo trabajamos así. ¿Ok? Uno de esos fundamentos es reducir el espacio. Cuanto más reducimos el espacio a defender, nos facilita la defensa. ¿Ok? Normalmente en el 4 contra 5 deberíamos defender en 12 o 15 metros como máximo. Más alto vamos a generar espacio a la espalda del pico defensivo, es decir, del pívot. Esto es una pauta nuestra. ¿Ok? Y muy pautada, y los jugadores saben que no pueden ir más allá de 15 metros. Ir más allá de 15 metros supone generar espacio a la espalda del pívot, es decir, generamos espacio para la aparición del rival entre líneas y ahí nos pueden hacer daño. Entonces, es una pauta nuestra. Habrán entrenadores que tengan pautado el momento de la presión, 4 o 5 toques en conjunto, vamos a presionar. Si el equipo rival va más allá de su media pista, vamos más allá. Bueno, nosotros tratamos de mantener nuestra defensa en 12 o 15 metros como máximo. ¿Okay? Habrán situaciones también donde si la posesión del balón es muy larga por parte del rival, pautaremos algún movimiento para presionarlo, pero tratando de que mantengamos nuestra altura para no regalar o no generar espacio al rival. Definir el balón, ¿sí? A partir de la defensa del balón, es decir, del defensor directo del balón, los demás jugadores giran en torno a este. Como pauta en nuestro equipo, siempre que no hay pase, el jugador que defiende el balón nunca abandona a este. Cuando hay conducción, nos soltamos y el equipo gira. ¿Ok? Esto es una pauta muy personal. Nosotros cuando el balón va en conducción, el equipo gira. Cuando hay pase, el equipo cambia, ¿sí? Es decir, que seguimos basculando en nuestra defensa. Y definir el balón es, sobre todo, importante cuando el rival está posicionado en zonas de incertidumbre, ¿sí? Que los jugadores no se queden con esa duda de quién va, vas tú, voy yo. Importante que alguno de los dos tome la decisión, levante la mano y defina el balón. ¿Ok? Al levantar la mano, él ya está definiendo el balón y los jugadores van a girar en torno o en función de lo que haga este defensor. Entonces, es importante trabajarlo también dentro de la defensa de portero-jugador. Otros fundamentos como lateralidad defensiva, ser capaz de defender ambos perfiles, es decir, con ambas piernas. Esto yo creo que es un fundamento que nosotros tenemos que mejorar muchísimo. ¿Sí? Este año en Delta Te Quiero pudimos comprobarlo, sufrimos algunos goles incluso por la lateralidad defensiva, jugadores que por ejemplo son diestros, supongamos, y están defendiendo el ala zurdo y ante un intento de remate quieren sacar el pie derecho, la pierna derecha, es decir, en esta situación lo ideal es sacar la pierna izquierda para defender, porque estoy defendiendo por el carril izquierdo. Entonces a eso le llamamos lateralidad. Si yo defiendo con la pierna derecha, si ese jugador engancha o regatea, yo no voy a estar en disposición de seguir defendiendo. Por eso es importante defender en lateralidad, ¿ok? Por el lado izquierdo voy a defender, cuando ya voy a sacar el pie para defender, saco mi pierna izquierda. Si ese jugador regatea hacia el centro, yo voy a estar en disposición de ir a defender ahora con mi pierna derecha. ¿Okay? Si es al contrario, difícilmente vamos a poder ser capaces de seguir defendiendo. Y esto es un concepto que, se los digo, personalmente no lo estuvimos haciendo tan bien en Delta y lo empezamos a trabajar mucho y hacíamos mucho énfasis, y en las sesiones de análisis de video recalcábamos las situaciones y los jugadores empezaron a interiorizarlo, a mejorarlo y a final de temporada lo mejoramos muchísimo. ¿Okay? Creo que es un concepto muy importante que hay que trabajar desde la base, por supuesto, porque no es algo tácticamente imposible de trabajar, y creo que hay que trabajarlo mucho desde la base. La orientación defensiva, ver la mayor cantidad de espacio posible en el campo. Esto también en un principio estuvimos fallando mucho en esto, jugadores que
por ejemplo, en otra fase del juego, como el córner, el tiro de esquina en contra, estamos defendiendo y el segundo defensor, ¿sí?, que es el encargado de los remates exteriores, se posiciona solo mirando el balón. Y creo que no recibimos goles en esta situación, pero otorgamos posibilidades al rival y no podemos otorgar ese tipo de ventajas al rival, ¿ok? Entonces, tanto en lo que es balón parado como en la defensa de portero-jugador, la orientación defensiva es importantísima. Igualar la inferioridad y si podemos atacarla. En ese sentido, específicamente el 4 contra 5, el jugador de primera línea es clave. Importantísimo ese jugador, el pico defensivo, el pívot, que sea capaz de mantener su altura, que no se vaya tan alto, que no se meta tan atrás. Es el jugador que determina la altura y por lo tanto el orden de los demás. ¿Okay? Por eso es tan importante en esta situación de portero-jugador. Sistemas defensivos en el 4 contra 5, bueno, aquí principalmente tenemos el 1-2-1, ¿sí? También llamado rombo, y el 2-2, ¿sí? Es fundamental dominar ambos modelos y sobre todo adaptarse al ataque del rival. Nosotros esto lo vemos necesario. Importante adaptarse al ataque del rival. ¿Por qué? Por lo que comentábamos de las zonas de incertidumbre. Si tú estás 1-2-1 y el rival está 2-2, para el pico defensivo va a ser muy difícil defender a esos dos jugadores. Entonces, por eso, importante adaptarse al ataque del rival. Hoy en día aparecen muchos movimientos prefabricados que si son repetidos facilitan su ajuste. ¿Ok? Aquí importante destacar, principalmente existen en el 1-2-1 y el 2-2. ¿Ok? Hay combinaciones de ellos. Por ejemplo, nosotros cuando el balón está en el centro, hacemos una defensa 1-2-1. Cuando el balón va a la banda, hacemos una defensa 2-2. ¿Ok? Pero hay modelos defensivos, hay entrenadores con modelos defensivos que incluso estando el balón en el centro, el balón en el cierre o en el líbero, hacen defensa 2-2. ¿Okay? ¿Qué hacen ellos? Bueno, dividen y aprietan, fijándose por ahí en la pierna dominante o en la pierna débil, y bueno, tienen pautas muy diferentes, ¿no? Y tratan de atacar esa inferioridad o esa igualdad de esa manera. ¿Ok? Nosotros alternamos entre una defensa 1-2-1 y una defensa 2-2, que creo que es lo más común. Creo que es la manera más común de hacerla cuando los equipos defienden 2-2, incluso estando el balón en el centro, es un poco más, digámoslo, un poco más extraño de ver, ¿no? Pero existe y es una defensa también que da resultado, ¿ok? Bien trabajada y con pautas muy específicas, muy marcadas. Especialistas defensivos, fíjense lo que hablábamos a la hora del ataque, también tener esos especialistas en el ataque, aquí en la defensa. Aunque todos deben conocer los tipos de defensa, esto es totalmente cierto, todos deben trabajar este tipo de situaciones. Normalmente en este tipo de situaciones optamos por jugadores específicos que nos den más seguridad. ¿Ok? Lo ideal es tener a jugadores rápidos, corpulentos, que dificulten líneas de pase y sobre todo jugadores tácticamente inteligentes que interpreten el juego. Eso es lo ideal. Esto sería en un mundo perfecto. Normalmente o comúnmente en los equipos quizás contamos con los rápidos, pero no contamos con los grandes. O contamos con los grandes, pero no tenemos a los rápidos. Entonces hay que adaptarlos. A nosotros ahorita en Delta Te Quiero pudimos tener, ¿sí?, jugadores rápidos, con jugadores de gran envergadura, de buen tamaño, con extremidades largas, es decir, que ocupan más espacio, hacen más difícil el pase al centro, hacen más difícil el encontrar al rival entre líneas, y eso para nosotros es una ventaja, ¿sí?, que los jugadores sean grandes, corpulentos, porque ocupan más espacio. Y por supuesto jugadores rápidos. ¿Ok? En primera línea, en el puesto del cierre, que tiene que estar basculando quizás de lado a lado para evitar esas situaciones de superioridad numérica en la zona de finalización. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en Leones de Nariño, en el 2017 y 2018, no teníamos, o sea, teníamos jugadores rápidos, sí, pero el promedio de estatura era pequeño, era un jugador pequeño, de poca estatura. Entonces, esto es un mundo ideal,
¿sí? No siempre vamos a contar con todo, entonces hay que adaptarlo y encontrar la posición ideal para cada jugador y los que te rindan mayor provecho en determinada posición. En el 1-2-1 el pico es clave, lo que hablábamos hace un instante, es el que marca el posicionamiento defensivo a partir de su ajuste. ¿Okay? En la defensa 2-2 normalmente hay un jugador que es el que tiene que defender la inferioridad 2 contra 1, es decir, lo que comentábamos de dividir y apretar. ¿Ok? Ese es el jugador clave a la hora de la interpretación defensiva. También el portero es clave para ajustar pegadas exteriores y hacer los reajustes defensivos. La intención defensiva, esto es muy importante también, tenerlo claro dentro de la nómina, dentro del equipo, independientemente del sistema defensivo, si es 1-2-1, si es 2-2, nosotros podemos buscar modelos mucho más reactivos, es decir, pasivos. En esto nos referimos a que esperemos el error del rival o esperemos a que el rival intente forzar una pelota y allí recuperar, o modelos proactivos, es decir, presionantes, que tengamos pautado que ante X número de toques, 2, 3 toques, nosotros seamos capaces de subir y presionar. Es interesante alternar intenciones y sobre todo sorprender. Esto es, a nosotros esto lo tenemos mucho en cuenta. El primer ataque es determinante y ahí que nuestra primera defensa sea efectiva tiene un efecto clave en el resultado. ¿Okay? Esto lo hemos puesto en práctica y sin duda alguna es una total realidad. Y como ejemplo traemos el partido de la final contra Real Esperanza en Caracas. El primer ataque que ellos nos hacen con portero jugador nos logran marcar, defendimos un poco mal, nos logran hacer gol y de ahí la defensa no tenía confianza, ¿sí? Encajamos, si mal no recuerdo, 3 o 4 goles en situación de portero jugador, lo hicimos bastante regular, tuvimos muchas cosas que mejorar y luego fue todo lo contrario en Delta, en el partido de vuelta, en la final, donde se definía todo. En el primer momento que el equipo rival suma a su portero jugador, defendimos muy bien. Entonces la confianza del jugador era totalmente distinta, totalmente diferente. Por supuesto que en la semana lo trabajamos mucho, hicimos correcciones sobre lo que pasó en Caracas, pero el primer ataque es determinante y que nuestra defensa sea efectiva tiene un efecto clave en el resultado. ¿Ok? Nosotros, dentro de nuestro modelo, alternamos entre reactivo y proactivo. ¿Ok? Tratamos de, en los primeros momentos, ser una defensa pasiva, tratando de ocupar más espacios, tratando de que el rival no encuentre esos espacios para aprovecharlo. Y luego, bueno, tratamos de que en alguna señal, de que en algún mal control, seamos capaces de presionar, ¿ok? Para sorprender, para buscar esa sorpresa y que el rival termine cometiendo algún error. Ok, dentro del sistema 1-2-1, marcamos 3 líneas defensivas, ¿sí? Nosotros le denominamos pico, alas y cierre. El pico es el pivot, las alas son los laterales y el cierre es el líbero, ¿ok? Tipos de jugadores que necesitamos en cada una de esas líneas, ¿ok? En el pico defensivo necesitamos, es el jugador más importante para nosotros, es el que marca la defensa, clave que sea agresivo en el desplazamiento e interprete la orientación del ataque, ¿ok? Importante que sea un jugador rápido, que sea, si es posible, que sea grande, ¿sí? Para que esté constantemente amenazando ese pase de banda a banda, ese salto de línea que buscan todos los equipos, que lo esté amenazando para que el equipo rival dude, ¿sí? Meter ese salto de línea o no. Eso es lo que buscamos nosotros en nuestro pico defensivo. Las alas, normalmente a pierna cambiada para defender líneas de pase interior, ¿ok? Esto también lo hemos demostrado con nuestros jugadores, se los hicimos saber y se los demostramos. Cuando un jugador es diestro y va a defender el ala zurda, defiende más el centro que si defendiera el ala derecha. ¿Por qué? Porque al defender el ala derecha, siendo diestro, llega a defender el centro con su pierna débil.
¿ok? Y entonces tiende a hacerlo desde más atrás. No domina tanto ese pase al interior. Entonces es importante que jueguen a pierna cambiada en la defensa. Esto es como pauta nuestra, ¿no? Es una invitación a que lo evalúen dentro de sus nóminas, dentro de sus plantillas y sean capaces de mirar si da buenos resultados o no. ¿Ok? El cierre es el otro jugador determinante junto con el pico, ¿sí? Clave su interpretación defensiva del juego y que sea rápido en desplazamientos para llegar a presionar. Aquí, si podemos tener un jugador grande y rápido, sería ideal. Si no, importante que sea rápido, ¿ok? Y que sea muy inteligente para interpretar las situaciones del juego. Porque si tenemos solamente un jugador rápido, quizás esa rapidez sea contraproducente para él. Si no interpreta el juego, si no sabe, si no tiene esa lectura correcta, quizás se esté yendo de lado a lado cuando no deba hacerlo. Entonces, importante que cumpla con estas características. Nosotros le damos importancia a que sean jugadores corpulentos, que dominen mucho más espacio y más líneas de pase, ¿ok? Ya lo habíamos mencionado. Clave defensiva para nosotros, evitar saltos de línea en amplitud y profundidad, ¿ok? Lo mencionamos hace un instante, el problema de los saltos es que fundamentalmente le reducen mucho más el tiempo que tiene el cierre para desplazarse de modo que no sea capaz de llegar de lado a lado. Y es difícil, también lo hemos puesto, lo hemos demostrado con nuestros jugadores, es difícil que el cierre llegue de lado a lado a defender esa situación. Entonces, defensivamente hay que marcar pautas para cuando suceda esto. Se trata de provocar que no nos jueguen por dentro y que el balón vaya siempre por su jugador central, es decir, que haga esa escala en el líbero o en el cierre rival. Diferentes ajustes. Estas son pautas nuestras, poco para que la veamos por ahí. Cuando el balón va al fondo, en nuestro modelo, el cierre llega a apretar, es decir, a presionar y defiende el centro. Portero y la contraria defienden segundo palo y el pico defiende el centro para una posible aparición. ¿Ok? Y esto es cuando el balón ya está en el fondo. Cuando el balón está en el ala rival, el cierre debe ser capaz de estar amenazando esa línea de pase. Por experiencia, no siempre el cierre será capaz de amenazar esa línea de pase porque ante la circulación rápida del balón por parte del equipo rival, en situaciones será difícil de que incluso llegue en el timing adecuado. Entonces, por eso cuando llegue ahí debemos apretar y los otros jugadores tienen otras pautas. Ante saltos de líneas al pico de lado a lado, es decir, cuando hay un balón que va de banda a banda, lo que le denominamos salto de línea, cuando se produce a mucha distancia de la portería, nosotros mantenemos el dibujo girando, y cuando se producen más cerca de la portería, tratamos de llegar con el pico, es decir, deslizando, de modo que desliza toda la defensa. Esto nosotros lo tenemos muy pautado, cuando el equipo desliza, cuando el equipo gira. En una situación más que otra, el portero tiene mayor responsabilidad porque momentáneamente regalamos ese remate exterior, pero el equipo lo entiende, lo asimila y lo lleva a cabo muy bien. Si hubiese otro pase de vuelta sobre el salto, saldría a la contraria y tendríamos la defensa organizada, aunque girada, es decir, no estarían los especialistas en su posición, pero tendríamos una defensa organizada. Ante jugador en el centro, mientras el rival tenga jugador en el centro, nosotros mantenemos el dibujo 1-2-1. Giramos a 2-2 cuando el rival se pone con dos jugadores en primera línea, igualando el dibujo. Lo que comentábamos hace instantes. Es decir, nos adaptamos al ataque rival para evitar esas zonas de incertidumbre. ¿Ok? En el sistema 2-2, así como en la defensa 1-2-1, la clave es evitar saltos de línea. En la defensa 2-2 debemos evitar el balón al centro y en el tipo de jugador que está en el centro en el ataque rival, ya que cedemos el golpeo central. O sea, de entrada, en el 2-2 estamos cediendo ese golpeo central. Es decir, que aquí el jugador o uno de los jugadores más importantes es el portero.
debe dominar los remates exteriores a la perfección, ¿ok? Dominarlo ¿en qué sentido? En que sea capaz de no generar segundas jugadas, no generar rebotes frontales, sino más bien rebotes al lateral para evitar segundas jugadas, ¿ok? Es una defensa muy interesante para presionar, ya que tenemos nuestra primera línea montada de inicio, normalmente dividiendo uno de los pases de vuelta. Es decir, uno de los dos jugadores debe dividir y apretar para igualar esa superioridad numérica de 3 contra 2. Como modelo, también nos facilita apretar el balón en las esquinas, ya que tenemos dos jugadores resguardando el fondo. ¿Ok? ¿Qué buscamos acá? En primera línea tenemos una inferioridad, pero en segunda línea tenemos una igualdad numérica, ¿sí? Si en primera línea tenemos un 3 contra 2 a favor del equipo que ataca, en segunda línea estamos obteniendo un 2 contra 2. Entonces esto es lo que buscamos. Y obviamente esa superioridad de primera línea se busca igualar con el dividir y apretar. Tipos de jugadores en la defensa 2-2. En primera línea buscamos poner jugadores rápidos y de buena lectura defensiva que sean capaces de igualar la defensa y ser agresivos, ¿ok? De igualar esa inferioridad. Y en segunda línea normalmente de jugadores más grandes, corpulentos y de lectura defensiva. Es decir, que tengan el perfil de cierre, ¿ok? Diferentes ajustes cuando el rival se posiciona con dos jugadores en primera línea, ¿sí? Ajuste de la pegada central, aunque como norma se ceden más las pegadas centrales, solemos marcar la pauta de que salga la pegada el jugador del lado de la pierna dominante, de modo de que llegue sobre el golpeo más peligroso del atacante. Es decir, nosotros no lo, vuelvo y repito, nosotros como modelo no lo trabajamos con el balón en el centro, lo hacemos referencia para que tengamos una idea de algunas pautas que se utilizan en este modelo. ¿Ok? ¿Qué está queriendo decir acá? Ante la amenaza de golpeo del jugador del centro, del líbero, va a salir a presionar esa opción de remate el lado de su pierna dominante. ¿Ok? Si es diestro, va a salir el jugador que está por el lado zurdo para presionar su pierna dominante y evitar ese golpeo. ¿Okay? Movimientos en nuestro modelo de juego. Aquí vamos a entrar un poco ya en lo que es el ataque. Vamos a poner algunos movimientos nuestros que solemos utilizar en cuanto al ataque se refiere. Tenemos un movimiento que le denominamos saltar y entrar, ¿sí? Consiste en el movimiento inicia cuando el cierre juega un ala, ¿sí? Este busca saltar juntándose con el otro ala, lo que les comentábamos, ese pase de banda a banda. Tras el salto, el movimiento le pide que entre al centro, ¿sí? El ala que recibe el balón se junta con el jugador en profundidad, tiene que ser capaz de juntarse o a un toque o a dos toques con el jugador de profundidad, que tendrá dos opciones. Uno, el pase al centro para remate del ala de primera, o dos, el pase al segundo palo para juntarse con el otro hundido. ¿Ok? Importante la circulación rápida y que sean capaces de jugar a uno o dos toques. Importante, lo que comentábamos de la circulación rápida. Este es un movimiento nuestro, le denominamos saltar y entrar. No es necesario que el jugador grite, ¿sí? Saltar y entrar, ¿no? Solo con el hecho de que se produzca el salto de línea, es decir, el pase de banda a banda, ya ellos, el movimiento que está solicitando ese jugador. ¿Ok? Tenemos otro movimiento que es fijar y entrar. En esta ocasión no buscamos el salto, sino buscamos fijar, que es la conducción de un jugador hacia su par defensivo para jugar a un costado y deshabilitarle en cuanto a defensa se refiere. En este caso, el fijar lo hace el cierre, ¿sí? El cierre conduce hacia su par defensivo, fijándolo, es decir, hacia el pico defensivo rival, hacia el pívot rival, pasa al ala y corta por la espalda de su defensor directo. Como ya sabemos,
estas situaciones se defienden en zona, es decir, que el pico defensivo no va a retroceder a seguirle. El ala que recibe el balón de primera debe juntarse con el hundido de ese carril, que de nuevo tendrá dos opciones: pase al centro para remate de primera del cierre, o el pase al segundo palo para juntarse con el otro hundido. Este es otro de nuestros movimientos. Y de nuevo, no necesitamos que el jugador lo grite o que el jugador diga algún número, solo con el hecho de que el cierre comience a conducir hacia el pívot, ya el equipo sabe que están hablando del movimiento de fijar y entrar. Esto es algo, Frederick, y para todos los que nos están viendo, esto es algo que nosotros hemos tratado de incorporar. En Venezuela los jugadores están muy acostumbrados a que las jugadas tienen que marcarse por número, por nombre, de que hay que gritar el número, que hay que levantar la mano, indicar, utilizar algún gestema, ¿sí? Nosotros no estoy queriendo decir que eso esté mal. Yo quiero que el jugador sea o perciba el movimiento solo con ver el comportamiento de sus demás jugadores, ¿ok? Que es lo ideal, sin que él levante la mano, sin que él grite, solo con que él vea que su compañero está haciendo un movimiento X, sea capaz de percibir, bueno, ese jugador está haciendo eso, me va a demandar a mí hacer esto, ¿ok? Sin necesidad de levantar la mano, sin necesidad de colocar un número, sin necesidad de que alguien grite tal jugada, no, sino que los jugadores sean capaces de percibir por ellos mismos lo que está sucediendo. Es algo que nosotros estamos tratando de trabajar, que te digo, nos ha costado muchísimo, muchísimo, incluso con profesionales, porque en Delta nos costó muchísimo. Habían situaciones incluso en las que los muchachos me decían, profe, pero pongámosle número para... No, pero ¿por qué vamos? O sea, ¿por qué tenemos...? No está mal ponerle número, ¿sí? Pero es necesario ponerle número, y le demostrábamos en la práctica. Es necesario poner número. Por ejemplo, yo voy a una jugada de córner. Voy a cobrar un córner, digamos, por el lado derecho. El primer jugador que ofrece la primera entrada es zurdo. Yo tengo que saber que ese jugador zurdo no es el que va a rematar. ¿Por qué? Porque está entrando en su pierna débil. Entonces, ese jugador zurdo quizás me está indicando un movimiento de distracción para que sea aprovechado por otro jugador. Entonces, no es necesario, y esto se los hacíamos entender nosotros, le hacemos referencia a los jugadores, no es necesario marcar marcar con la mano, gritar algún número, no está mal hecho tampoco, no estoy queriendo decir de que esté mal, no. Simplemente es algo que nosotros estamos tratando de trabajar. Al final el jugador entendió, fue capaz de percibir un poco mejor las situaciones, pero nos costó, y nos costó muchísimo, Eso, muchísimo, incluso con jugadores profesionales. Dime, Frederick. no, y es importante lo que tú estás acotando, Mauricio, sobre el que el jugador comience a identificar la acción que se está realizando dentro de la cancha. Lo que nosotros denominamos lectura de juego. O sea, el jugador tiene que leer los Exacto, movimientos de acuerdo a donde se dirige el balón, cuál es el movimiento que yo debo realizar. Yo creo que también, yo estoy muy de acuerdo contigo, exacto, porque es importante ya irle, como se dice, no quitando de una manera tan abrupta, pero sí ya ir eliminando eso de los números, de los colores o de cualquier tipo de consigna que se pueda estipular, y que ya los jugadores que estén dentro de la cancha estén ya familiarizados y que tenga ya la percepción de qué es lo que se va a realizar para después tomar, por supuesto, una buena decisión. Importantísimo exacto. ese punto que tú estás acotando, porque es un mal no solamente en nuestro país, y creo que se ha vuelto mucha costumbre, y, y en otros países ya la cosa es distinta, se ha evolucionado en eso, y es fundamental ir transformando este tipo de acciones para que el jugador lea y comprenda lo que se está haciendo dentro de la cancha.
Sí, Freddy, es que yo creo que no estaría diciendo ninguna mentira y creo que tú y muchos otros estaríamos de acuerdo en lo que voy a decir. Como jugador, al venezolano, ¿qué le hace falta? Ser capaz de percibir mejor el juego, porque el talento lo tenemos, jugadores talentosos tenemos por montones, ¿ok? Pero nos hace falta, yo creo que para igualar un poco esa línea de grandes selecciones, nos hace falta que el jugador nuestro sea capaz de percibir y de leer mejor el juego. ¿Por qué? Porque a la final el jugador es el protagonista. Y sí, nosotros como entrenadores debemos darles herramientas, nosotros como entrenadores debemos marcar pautas para que el equipo juegue de una manera, juegue de otra, ok, pero el jugador de adentro tiene que tomar muchas decisiones y constantemente tiene que hacerlo. Y no todo el tiempo tiene que hacerlo con un número, con un grito, no. Tiene que ser capaz de percibir. Entonces, como tú lo dices, yo en ese sentido lo sentí así. Bueno, le estoy quitando un poco el uso de gestemas, pero también estoy ayudando a que ese jugador mejore en su capacidad de percibir y de leer el juego. Entonces, al final eso era lo que nosotros buscábamos, que el jugador fuera un poco, ¿no? Porque no podemos quitarlo de golpe, es imposible que nosotros lleguemos con algo y digamos, miren, olvídense de todo lo que han hecho, vamos a hacer esto, no. O sea, no, tampoco lo vemos de esa manera, es un poco, y nosotros se lo hicimos entender, usamos para ello mucha pizarra, hablar con el jugador, bueno, fíjate, situación, es necesario que tú marques esta jugada con el número 5 si sabes que este jugador zurdo está aquí y que no va a pegar en su pierna dominante. No, profe, ya sabemos que él no es el que va, ok, entonces no debes marcarla, él sabe que debe hacer un movimiento de distracción, ya sabes que la jugada va por otro lado. Entonces, fue un poco eso. Y Frederick, bueno, tú me conoces y sabes, a mí me gusta ser muy sincero en todo lo que al trabajo nuestro corresponde. Yo pudiera pararme hoy aquí o delante de todos ustedes y decirle, no, se me ha hecho muy fácil, no. A mí me gusta ser realista y esto que nosotros estábamos tratando de implementar, de dejar un poco de un lado los esquemas y de que el jugador sea capaz de percibir y leer el juego de una manera, nos costó muchísimo, incluso hasta el final de la temporada. Lo hicimos mejor al final, sí, pero incluso nos falta por mejorar muchísimo y tanto, creo que me atrevo a decir que tanto a nosotros en nuestro equipo como al jugador venezolano en general, debemos mejorar en esto y bueno, yo estoy seguro que esto es un paso que vamos a dar porque sé que lo vamos a dar y que nos va a terminar dando un plus a nivel internacional como ya Frederick con Freddy González lo están dando a nivel de selecciones que nuestro país está empezando a ser mucho más reconocido y a obtener grandes resultados en el exterior. ¿Okay? Pasemos al siguiente movimiento. Bloqueo del hundido, ¿sí? El jugador hundido, es decir, los jugadores de segunda línea, de la línea de finalización, eso les denominamos hundidos. El jugador hundido viene a bloquear al pico defensivo y a partir de ahí encontraremos las siguientes opciones. ¿Okay? Remate exterior del cierre, pase a segundo palo del cierre para juntarse con el otro hundido. El ala de ese carril es capaz de estirar, es decir, de ampliar, de aprovechar el ancho de la cancha y es opción de pase para luego encontrar segundo palo o salida del bloqueo y continuación del bloqueo por dentro. ¿Ok? Es un movimiento que, por supuesto, hay que trabajarlo un poco más y que hay que saber dónde aplicarlo también porque si no nos pueden pitar falta en muchas situaciones. ¿Ok? Y sobrecarga partiendo de 4-1, ¿sí? Fíjense ahora un movimiento con otro posicionamiento. Yo creo que esto es primordial, importantísimo que tengamos variabilidad, que tengamos diferentes sistemas, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, nuestro equipo, utilizábamos el 3-2, utilizábamos el 4-0, en este caso sería el 4-1, utilizábamos también el 2-1-2, ¿sí? Tener esa variabilidad, no que todos los movimientos sean con 3 en zona de creación, con 3 en zona de creación. ¿Por qué? Porque la variabilidad va a colocar más dificultades en la defensa. No nos vamos a hacer predecibles. Entonces, por lo tanto, creamos dudas en esa defensa
y la variabilidad nos permite encontrar más opciones, ¿ok? Entonces, como recomendación importante, que seamos capaces de tener en nuestro equipo movimientos, bien sean prefabricados o bien sean un poco más abiertos a toma de decisiones, pero con variabilidad de sistemas. Que se use el 3-2, que se use el 4-1, que se use el 2-1-2, ¿ok? Que se use la pirámide. Ya eso va a depender de cada entrenador, pero importante que exista la variabilidad. ¿Ok? Se inicia con un posicionamiento 4-1, el jugador más adelantado aparece por un carril para generar sobrecarga por ese costado de la cancha, ¿sí? Sobrecarga denominamos a la acción que aparezcan 3 jugadores por un mismo, o 3 jugadores en línea, ¿ok? Una especie de que podamos hacer 3 jugadores en línea para que el balón pueda llegar al final y generar duda en el defensor del centro, ¿ok? Si defender al de atrás o defender al jugador del ala. El ala se junta con el ala del mismo carril y este a su vez con el hundido. A partir de ahí podemos encontrar 2 opciones. Pase al centro para finalizar de primera con el ala o pase al segundo palo para finalizar con el hundido, ¿ok? Algunos de los movimientos nuestros en portero jugador. Y aquí encontramos algunas propuestas de tareas, ¿sí? Tareas, por ejemplo, esto es una tarea aplicable al inicio del entrenamiento como calentamiento, ¿sí? Un rondo, 5 contra 3, con limitaciones de toques. De una vez vamos incorporando el condicionante para obtener circulación del balón más rápida, limitaciones quizás de pases también, variante que el rondo sea 5 contra 4. Esto pudiera fácilmente ser una tarea de inicio de un entrenamiento, ¿no? Si vamos a trabajar ese día, por ejemplo, portero-jugador, y ya vamos familiarizando a los jugadores con estos movimientos. Acá tenemos un rondo 6 contra 4, sí, si bien es cierto, esto no sucede en el juego, 6 contra 4, pero fíjense que acá vamos a analizarlo como que el comodín es este jugador acá del centro y que a partir de ahí podemos encontrar muchas opciones, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacerle ver al jugador la importancia de caer entre líneas, la importancia del juego de 2 toques, cuándo vamos a poder encontrar a ese jugador entre líneas, cuándo no. Entonces, muchas situaciones que se pueden generar a partir de una tarea como esta. También hay tareas sencillas, ¿ok? Tareas súper sencillas, pero que las podemos realizar al principio de una sesión de entrenamiento. ¿Ok? Pudiera ser también un espacio reducido, supongamos acá una tarea 20 por 20, en 20 por 20, jugamos 4 contra 4, más porteros o quinto jugador, ¿sí? Y no hay limitaciones de pase al portero o quinto jugador. Es decir, que en esa media pista ya estamos montados con portero jugador de inicio de la tarea y podemos encontrar muchas opciones también. ¿Ok? Acá una tarea un poco más compleja, en 40 por 20, sí. El quinto jugador va a estar en la zona acotada, como acá lo podemos ver, dentro de esos minas, dentro de ese espacio demarcado. Y si se conecta, acá se va a hacer futsal, normal, ¿sí? Si se conecta con el quinto jugador, la defensa debe perder altura, es decir, posicionarse en 12-15 metros, que es nuestra pauta, y jugar 5 contra 4. ¿Ok? Premiar los goles marcados, por allí colocar algún condicionante al recibirlos. Ya nosotros vamos añadiendo los matices, cada entrenador con su ideología, con su modelo de trabajo. Y por último, sí, una tarea en 40 por 20, prácticamente hacer futsal con marcador y tiempo. Esto es importante, añadir estos 2 matices de marcador y tiempo. ¿Por qué? Porque son condicionantes que normalmente encontramos en el partido. Solemos sumar el portero jugador en los minutos finales, donde ya hay un cansancio acumulado, donde hay estrés, ¿sí? Por el resultado, por la situación, y donde siempre hay déficit de tiempo, porque ya quedan 5 o 4 minutos y eso genera mayor estrés aún.
¿ok? Establecer un marcador con las peculiaridades que queramos y un tiempo. A partir de ahí, hacer juego real. Y bueno, a partir de ahí, corregir, tratar de que el jugador entienda de que no es necesario marcar gol en la primera jugada, sino hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia para realizar este juego de 5 contra 4 y los jugadores que estén allá adentro para desarrollarlo de la misma manera. Ser jugadores pacientes que sepan encontrar el momento indicado para finalizar esa situación, para no terminar encajando un gol. Y bueno, Frederick, esto es nuestro material de portero jugador. Como te comentaba, es el material que lo hemos venido hablando, ¿no? En persona, es el material que estamos sacando como curso online. Creo que le va a servir a muchos entrenadores para su capacitación constante, ¿no? Es la idea, ayudarlos un poco a que sigan creciendo como entrenadores, a que sigan creciendo como personas. Por allí, esa teoría que no es tan fácil encontrarla en internet, nosotros a través de este material seamos capaces de proporcionárseles y bueno, esperando que las personas puedan aprovecharlo al máximo. Oh, Mauricio, muy buena esto. Incluso, claro, nos está quedando 12 minutos de este valiosísimo tiempo, de esta gran sesión que tenemos con Mauricio, donde se está abordando un tema bastante interesante, que es el 5 versus 4 y por supuesto con toda su variante, que es lo que muchas personas también se han inquietado en la actualidad con este tipo de acción estratégica que se maneja en nuestro bello deporte. Sin embargo, Mauricio, hiciste hincapié en algo que verdaderamente muchos entrenadores en algunas ocasiones obvias, y es la de seleccionar jugadores, tanto para la acción ofensiva como para la acción defensiva. Y manejaste algo que es fundamental, la característica que debe tener, poseer esos tipos de jugadores. Por supuesto, tú no narraste de una acción o un momento que viviste cuando dirigía a Leones de Nariño allá en Colombia y por supuesto contaba con jugadores con diferentes características. Sin embargo, ¿cuánto tiempo nosotros podemos dedicarle en la semana o cuánto le dedicas tú en la semana a este tipo de trabajo? Fíjate, Frederick, yo creo principalmente que todo va a depender de la planificación, ¿no? Del tiempo que se tenga para trabajar con el club. Yo te digo, yo en Delta Te Quiero tenía la oportunidad de planificar mi semana y de poner 2 entrenamientos en un día, poner 1, poner 8 entrenamientos a la semana, colocar 6. Quizás hay otros entrenadores que en la semana no puedan contar con esos días de entrenamiento, quizás cuenten nada más con 2 días a la semana, con 3 días a la semana, con 4 días a la semana, ¿ok? Y creo que hay que trabajarlo en la medida de que sea primordial para nosotros como entrenadores. Hay situaciones, por ejemplo, yo creo que el ataque y la defensa, como tal, ataque posicional y defensa posicional, son muy importantes, ¿sí? Yo creo que es lo que más debemos trabajar, pero es bien cierto que la situación de portero jugador hay que trabajarla mucho porque se viene presentando siempre al final de los partidos y tenemos que ser capaces de estar preparados para ello. Yo te digo, yo como trabajo lo incluyo al menos en 2 sesiones a la semana. Lo incluyo en una sesión como trabajo principal y en otra sesión trato de incluirlo como entrada en calor, ¿sí? Trato de incluirlo como juego recreativo, ¿sí? Por allí tratando de sacar provecho para recordarle siempre al jugador los movimientos, para recordarle las pautas y que no se vaya olvidando este tema. Como lo dije, cabe resaltar que es una situación especial, sobre todo te puedo asegurar que en defensa hay que estar muy bien preparado porque no es ideal de que estés ganando un partido y te saquen portero jugador y te cambie el resultado del partido, pero va a depender mucho, Frederick,
del tiempo que tenga cada entrenador o la disposición que tenga para su club. Porque hay que marcar prioridades, hay que marcar prioridades. Por ejemplo, yo coloco tu caso como entrenador de la Selección Nacional Sub-17, por ejemplo, tienes 15 días para preparar la selección que va a un torneo internacional. Bueno, quizás tú no puedas meter de lleno todo el trabajo que hicieras, eso no es. O sea, tú tienes que tener unas prioridades. Bueno, mi equipo tiene que defenderse muy bien, entonces voy a trabajar mucho la defensa. Bueno, tú sabes que en esos torneos internacionales el portero jugador es muy importante, entonces tú ahí lo vas a incluir, entonces quizás le das menos importancia, digamos, al balón parado, le das menos importancia al ataque posicional, por ejemplo, por colocar un ejemplo nada más. Entonces, yo creo que va muy marcado a las necesidades que tenga uno como entrenador y al tiempo que disponga de la plantilla para trabajar. Claro, y es importantísimo, la parte de la planificación es fundamental. Si el entrenador no lo planifica, lamentablemente cae en la improvisación y es lo que recurrentemente en algunas ocasiones se observa en un partido oficial, donde utilizan esta acción del 5 versus 4, pero sin haberlo practicado y no se ve ningún tipo de movimiento coordinado. Y por supuesto, a simple vista para el conocedor de lo que es las acciones tácticas estratégicas ya es visible. Mauricio, hablaste de lo que es el bloqueo y Sí, la cortina y los espacios de acción, porque es importante. ¿Qué tan importantes son esas acciones de bloqueo y cortina y el que se manejen los espacios, sabiendo de que estamos en una acción donde el espacio es muy reducido y por supuesto en milésima o micro de segundo una acción puede cambiar? sí, fíjate. Eh, el uso de bloqueos y cortinas es importantísimo, Frederick. Yo eh, hemos podido evidenciar y hemos podido ponerlo en práctica quizás en algunos entrenamientos. El problema está que, por ejemplo, acá nos los pitan mucho como falta, ¿no? Pero luego vemos ligas como la brasileña, ligas como la española, y vemos que casi los jugadores se abrazan y no es pitado como falta ni nada, ¿no? Pero es una situación importante. Fíjate que de un bloqueo tú estás prácticamente librando de presión al jugador con balón. Entonces, como lo comentábamos acá, un bloqueo te permite que tienes al jugador al cierre, por ejemplo, con remate exterior excelente, con muy buen remate exterior. Vienes, le ofreces un bloqueo para salir a su pierna dominante y ya ahí le estás ofreciendo una solución. ¿Sí? Le estás dando una opción de remate al arco y una opción de pase al segundo palo. ¿Ok? En este caso de que el bloqueo venga del jugador de segunda línea o de que el bloqueo venga del jugador de primera línea. Y así inclusive, saliéndonos un poco de la situación de portero-jugador, incluso usado en el ataque posicional, incluso usado en las situaciones de balón parado, ¿no, Frederick? O Claro. sea, es un medio, o sea, es un medio táctico grupal que yo creo que se le saca muchísimo provecho, ¿ok? ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es liberar de presión al jugador con balón para que de ahí pueda encontrar una situación, bien sea de remate al arco o bien sea de pase al segundo palo. Como te decía, nosotros, bueno, nuestro reglamento nos limita un poco a usar excesivamente esta situación de bloqueo, pero yo creo que al final va a ser más permitido porque creo que vamos a unificar criterios y creo que ahí vamos a poderle sacar provecho. Y el tema de las cortinas también, ¿sí? El tema de las cortinas, el objetivo igual para liberar la presión del balón, generar más espacio entre el defensor directo y el poseedor del balón y ver el comportamiento defensivo del rival. Ok, si el rival sigue en individual, quizás pueda encontrar, liberar el centro para encontrar por allí a un hombre entre línea, quizás en una ocasión extrema, un remate directo al arco. Si la defensa cambia o si se genera alguna duda en la defensa, bueno, podemos encontrar pisadas, podemos encontrar pisada y continuación por dentro. Entonces, yo creo que son medios tácticos grupales muy interesantes
que creo que no son tan utilizados por nosotros acá en Venezuela, Frederick, Sí. pero que sin duda alguna vamos, yo creo que tenemos esa tendencia hacia ir hacia allá, ¿no? Porque son medios tácticos interesantes que tú luego si lo vas evaluando puedes ir viendo y le sacas provecho. No, y también hay otros elementos más que yo estoy casi seguro, cuando se reanude nuestro fútbol sala van a comenzar a utilizarse, a ejecutarse. Fíjate, trataste dos puntos clave, que es el salto defensivo y el juego entre líneas, en uno de los ejercicios que tú tenías descrito. Y es importantísimo estas acciones. Ahora, eh, ¿cómo sería la rotación, Mauricio, cuando se produce ese salto defensivo, el balón va de una banda a la otra banda? ¿Nos movemos los cuatro o el que estaba como ala y ocupó y está en la última línea, sube? ¿Cómo sería esa acción? Freddy, déjame ver si puedo colocarlo aquí en compartir pantalla, Freddy, a ver si lo vemos mejor en la práctica. Sí, sí. Déjame colocarlo acá. Ok. Dime si ahí se está viendo bien. Ahí va a comenzar ahí se ve. Ahí se ve. Ok, perfecto. Fíjate, Freddy. Aquí estamos. Ya. Déjame sumar acá al portero. ¿Sí? Coloquémoslo acá. Ok. Supongamos acá está nuestra defensa. ¿Sí? Para los que generan o los que siguen con alguna duda por allí, el salto de línea es esto, ¿sí? Pasar el balón de banda a banda, ¿no, Frederick? Exacto. Evitar esa escala acá con el cierre, ¿ok? Sino que este balón vaya de banda a banda. Ese es el salto de línea, ¿ok? Cuando defensivamente sufrimos un salto de línea, a nuestro entender, según nuestro conocimiento, podemos darle dos soluciones. Habrán entrenadores que pueden darle 1.000.000 de soluciones más. Para nosotros, dentro de nuestro modelo, tenemos dos soluciones. Que el salto de línea sea a mucha distancia, ¿sí? Que el salto de línea sea a mucha distancia, es decir, sea acá, y nosotros lo que buscamos es, en ese momento, deslizar, ¿sí? Por ejemplo, el salto de línea es acá, y nosotros deslizando, este jugador normalmente viene haciendo un control orientado hacia acá, nosotros deslizando lo que hacemos es que ese balón vaya el pivot, ¿sí? El pico defensivo, que este jugador salga acá, que este jugador que estaba cubriendo el ala contrario se meta acá a defender ahora segundo palo y que este jugador a la contraria ahora reajuste su altura, se posicione como pico defensivo y sea capaz ahora de evitar, sí, de vuelta ese salto allá, ¿ok? Lo que comentábamos de que el equipo queda girado, por ejemplo, si este balón viene en conducción hacia acá, en el movimiento, y el pico el que era el pico defensivo deslizó, nuestra defensa viene haciendo esto, y si este pase viene acá en pisada, entonces el equipo, fíjate que está ordenado nuevamente, pero queda ordenado nuevamente, perdón, pero ahora girado, ¿ok? Ahora el que estaba de pivot está en el lateral, el que estaba de lateral en el pivot y el que estaba de cierre en el lateral, ¿ok? Esa sería una de las soluciones. Cuando el balón está a mucha distancia, ¿ok? ¿Cómo sería si estuviera un poco más cerca? Que es la segunda solución que le podemos dar. Fíjate, nuestra defensa sería así, ¿sí? 2-2 porque el balón está en la banda. Ahora está un poco más cerca. Entonces, la primera opción que indicamos fue deslizar, donde a ese balón iba el pivot. Ahora la otra opción es girar, es decir, ante el salto, ¿sí? Porque ya está en cercanía, el equipo gira, es decir, que sale el lateral. Acá normalmente, Frederick, digamos a este defensor 5, debería llegar 3. Sabemos que no va a ser el quien llegue, porque por distancia no va a poder llegar. Este jugador tiene que venir cerrando el eje. Y
jugamos un poco esta situación. Si este jugador es muy rápido, esto lo dejamos a la interpretación y a la lectura del portero y del líbero. Si este jugador es muy rápido y está en posibilidad de llegar, cuando este balón llegue acá, llegamos con él, ¿ok? Si está a mucha distancia y es difícil de llegar, el portero debe gritar voy y es él quien va a igualar esa situación en uno contra portero. Y acá empezamos a cerrar líneas de pase, ¿ok? Es un poco esa situación. Cuando se produce ese salto, tenemos dos soluciones: o deslizamos, ¿sí? Si está a mucha altura, o giramos. Entonces, el giro depende de la interpretación ya del portero y el líbero. Si entre ellos dos perciben que el líbero llega, el líbero va en velocidad y llega. Si el líbero o el cierre no es capaz de llegar porque está a mucha distancia, el portero dice voy y él va en esa situación de uno contra portero y empezamos nosotros los demás a defender líneas de pase. O sea, prácticamente esas dos situaciones, esa solución le podemos dar a esa situación de salto que otorga mucho daño, te digo. Por eso nosotros buscamos constantemente ese salto de línea, porque hace mucho daño para el rival, porque queda en líneas muy separadas, mucha distancia. Bueno, todo clarito, ¿verdad que sí? Y verdad que para nosotros, Mauri, fue verdaderamente un honor y agradecido por haber estado con nosotros, porque aclaraste un tema bastante interesante y que muchos de nuestros colegas, de nuestros amigos, de los amantes del fútbol sala siempre han tocado este tipo de temas, y verdaderamente le agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación a esta sesión del aula virtual. No, gracias a ti, Frederick. Bueno, como siempre te lo he dicho y te lo he dicho en privado y te lo digo en persona, agradecido contigo por la oportunidad que me das de compartir un poco nuestros conocimientos, de intercambiar un poco ideas contigo por allí, ¿no? Yo creo que eso que estás haciendo hacía mucha falta, y ojalá en un futuro que no sea muy lejano podamos reunirnos muchos entrenadores de Venezuela, intercambiar ideas, hacernos mejores. Yo estoy seguro que eso nos va a hacer mejores, y un poco intercambiar, bueno, la juventud mía con la experiencia que tienen todos ustedes que ya tienen muchos más años que yo en este mundo del fútbol sala. Sería bonito, Frederick, la verdad sería bonito que existiera eso, ¿no? Una reunión donde muchos entrenadores pudiéramos intercambiar ideas, hasta generar debates, porque yo sé que en esos momentos se crea todo, pero con el único objetivo de seguir aprendiendo y de que nos nutramos unos de otros. Yo estoy seguro que yo he aprendido mucho tuyo, he visto y he aprendido mucho de otros entrenadores. Ojalá algunos de esos entrenadores hayan podido ver nuestro trabajo o alguna charla nuestra y se hayan quedado, así sea con un poquito. Es importante. Yo creo que a nosotros como entrenadores de Venezuela, de un país que sigue creciendo en el fútbol sala, nos va a ayudar a crecer enormemente. No, no, y eso es sin duda, yo estoy casi seguro que va a suceder. Va a llegar el momento donde, así sea a través de una organización de un congreso, un simposio, yo estoy casi seguro que de mano de la Federación Venezolana de Fútbol en algún momento va a ocurrir, y vamos a estar todos para seguir intercambiando opiniones, ideas, y también hacer crecer nuestra modalidad. De mi parte, verdaderamente muchísimas Así gracias es. a ustedes. No me despido sin antes recordarles que si no tienes nada que hacer en la calle, no salga. Ojo, importante, con mucha precaución y moderación en esta flexibilización de la cuarentena. Hay que utilizar el tapaboca y los guantes y mantener la distancia entre todos para así tratar de evitar cualquier tipo de contagio. Hay que ser prudente y responsable. Ojo, todavía estamos en una situación bastante difícil. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Gracias a toda nuestra audiencia.
y por supuesto será a una próxima edición del aula virtual. Muchísimas gracias a todos.